días a todos los televidentes que nos acompañan. Es un placer compartir con ustedes este espacio donde estaremos abordando el tratamiento tributario, financiero y de precios de los actores económicos en este proceso de perfeccionamiento. En encuentros anteriores y conferencias anteriores se ha venido abordando cómo se crean, cómo se están reorganizando estos actores económicos, y es el momento de explicar cómo pagarán sus tributos estos nuevos actores que surgen, los que se perfeccionan, cómo lo van a pagar, sí, cómo será el tema de los precios, cómo será el tema de la contabilidad, y sobre todo ello estaremos hablando en dos encuentros que realizaremos. Un primer encuentro donde estaremos abordando todo lo relacionado con los trabajadores por cuenta propia, y un segundo encuentro para tratar lo relacionado con las cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, entonces los invito a ir abordando el tema de las transformaciones o adecuaciones que han tenido los trabajadores por cuenta propia en este proceso de perfeccionamiento. Vamos a estar hablando de la primera adecuación que surge para estos trabajadores por cuenta propia. Aquí estamos hablando de que se generaliza la presentación de la declaración jurada de ingresos al cierre del ejercicio fiscal. Es decir, esto va a ser para todos los trabajadores por cuenta propia, es algo novedoso, es nuevo que se introduce, y por tanto se elimina la exoneración o exención que existía para los trabajadores por cuenta propia que tributaban por el régimen simplificado de tributación de no presentar esta DJ al cierre del ejercicio fiscal. Es decir, en sentido general, todos tendrán que presentar su declaración jurada declarando sus ingresos. Una segunda adecuación, y muy importante, y es un cambio también un poco trascendental, es el tema de que eliminamos las cuotas fijas. Es decir, ya las cuotas mensuales, esas cuotas que el trabajador por cuenta propia abonaba todos los meses, que eran fijas en función de la actividad que desarrollaba, desaparecen. Estas cuotas fijas pasan a ser porcentuales. Es un % sobre el ingreso generado en el mes, y es para ambos regímenes de tributación. Bien, estas adecuaciones, por tanto, van a tener un tiempo de tránsito. Nosotros estamos casi culminando un ejercicio fiscal donde se empieza este periodo de tránsito, y vamos a ver que esta liquidación del impuesto sobre ingresos personales y esta presentación de la DJ, que es novedosa para este trabajador por cuenta propia, que va a estar en el régimen simplificado de tributación, va a ser conforme a los ingresos del 2022. Y por tanto tendrá efecto o se aplica en la presentación de la declaración jurada que se hace en el año 2023 en el momento de campaña donde se liquida este impuesto. Para ello se ha rediseñado el modelo DJ08, conocido por todos los trabajadores por cuenta propia, donde se declaran los ingresos, los gastos y se liquida. Es el modelo donde se ponen todos los datos para liquidar el impuesto sobre los ingresos personales. Este modelo ha tenido una adecuación para que puedan incluirse los ingresos brutos de estos trabajadores por cuenta propia del régimen simplificado, y aquellos otros datos o requerimientos informativos que pide el modelo para los que tienen que liquidar el impuesto, para los que van a tener esta obligación. Bien, vamos a hablar entonces del régimen general de tributación. Habíamos dicho que hay un principio general, y es que todos los trabajadores por cuenta propia van a estar en el régimen general de tributación. Es el régimen, vamos a decir, general, que de oficio van a tener todos. Y este régimen podrá prescindir de él el trabajador por cuenta propia si solicita a la administración tributaria aplicar el régimen simplificado de tributación, lo cual se hará mediante solicitud y que explicaremos posteriormente cómo se hace. En el caso del régimen general de tributación, que es en qué sentido general se va a aplicar, vamos a ver cómo van a pagar sus obligaciones tributarias con estos cambios que se están introduciendo. Estamos hablando de que van a tener un pago de una cuota mensual, como mismo lo tenían anteriormente, pero en vez de ser una cuota fija es un %, y se ha fijado que sea el 5% de los ingresos que obtiene ese trabajador por cuenta propia en el mes, y además se ratifica para estos trabajadores por cuenta propia el pago de los impuestos sobre ventas o servicios, donde se aplica un tipo impositivo
del 10%. Aquí le traemos para compartir con ustedes un ejemplo del cálculo de cómo sería esta obligación mensual del trabajador por cuenta propia que esté tributando bajo el régimen general de tributación. Traemos un ejemplo de un trabajador que percibe en el mes 10.000 pesos cubanos. A esto, si vamos a calcular la cuota, esta cuota mensual que antes era fija y ahora decimos que es 1%, decimos esos 10.000 pesos por un 5%, eso me da un equivalente a 500 pesos. Y eso es lo que él tendría que pagar como cuota mensual a cuenta del impuesto sobre ingresos personales, porque recuerden que este pago a cuenta es un anticipo que hace este trabajador por cuenta propia, pues tiene la obligación de, al cierre del ejercicio fiscal, liquidar el impuesto con la presentación de la declaración jurada. Asimismo, si hacemos el cálculo del impuesto sobre los servicios, hacemos un cálculo muy similar, tomamos estos 10.000 pesos que percibe el trabajador por cuenta propia, se le aplica el tipo impositivo establecido, que es del 10%, y obtenemos una cuantía de 1.000 pesos, que es lo que él tendría que pagar por este concepto. Estas son las obligaciones que son mensuales, que les mostramos cómo sería el nuevo cálculo. Además de ello, hemos estado hablando de que en principio todos son de régimen general, pero hay la opción de que el trabajador por cuenta propia solicite a la Administración Tributaria ser de régimen simplificado de tributación. Régimen simplificado de tributación que tiene un rediseño con este perfeccionamiento de los actores económicos. Estamos hablando que antes se definía el régimen de tributación a partir de la actividad que se ejercía. Esto tiene un cambio en este escenario y este régimen simplificado tiene un rediseño que viene a partir y en consideración de los ingresos que percibe este trabajador por cuenta propia, que tiene dos reglas fundamentales que lo limitan, es decir, un trabajador por cuenta propia va a tener determinadas limitantes que no le van a permitir ser de este régimen simplificado de tributación. Estamos hablando que no puede tener ingresos superiores a los 200.000 pesos en el año y además no puede tener trabajadores contratados. Él no puede generar ingresos anuales mayores a 200.000 pesos, como ya les venía comentando, ni podrá contratar fuerza de trabajo para el ejercicio de su actividad. Estas dos cuestiones son limitantes para pertenecer a este régimen. Y como les decía, esto se va a hacer por solicitud del contribuyente, de la persona, a la oficina de administración tributaria de su domicilio fiscal, es decir, del municipio donde él reside. Vamos a ver entonces ahora cómo paga este trabajador por cuenta propia, que es del régimen simplificado, cómo va a pagar sus obligaciones tributarias. Habíamos dicho que hay un rediseño de las cuotas. En el caso del régimen simplificado, también la cuota se paga a partir de 1% de sus ingresos, pero tiene determinadas adecuaciones que vamos a estar explicando. Y ratificar que para estos trabajadores por cuenta propia no existe, es decir, no está la obligación de que aporten el impuesto sobre ventas y sobre los servicios. Es decir, él paga solo una cuota consolidada mensual que ahora es porcentual sobre los ingresos. Estamos hablando que se le calcula el 20% a los ingresos obtenidos en el mes una vez que se le descuenten o se le deduzcan 3.260 pesos, que es el valor que como mínimo exento se ha establecido en el país. En este caso, este trabajador del régimen simplificado no tiene la obligación de hacer una liquidación anual del impuesto, si va a tener la obligación del DJ, que ya estábamos hablando, solo para declarar sus ingresos, pero no liquida el impuesto, si solo paga estas cuotas consolidadas mensuales, que además se calculan mensual, pero su aporte es trimestral. Aquí les traemos un ejemplo de cómo sería el cálculo para pagar esta cuota consolidada mensual. Hemos elegido un monto de ingreso mensual de 5.000 pesos cubanos, es decir, si este trabajador por cuenta propia gana 5.000 pesos cubanos, a eso le tiene que restar o descontar, que es el primer paso que vamos a dar, los 3.260 pesos que como mínimo exento está reconocido, y a esa diferencia, que son los 1.740 en el caso del ejemplo, le calculamos el 20%. Esto nos va a dar un valor resultante de 348 pesos, que sería la cuota consolidada mensual que tiene que aportar este trabajador. Le ponía el ejemplo y poníamos abajo
el texto que decía, si el ingreso se mantiene fijo, es decir, de igual manera él ganara en el trimestre, porque la obligación es trimestral, si él ganara todos los meses la misma cuantía, es decir, estos 5.000 pesos, él tendría que aportar en el trimestre, cuando le toque hacer el aporte, un importe de 1.044 pesos, que es el resultado de multiplicar este importe mensual por los 3 meses que él tiene que pagar. Bien, hay otras adecuaciones del trabajo por cuenta propia en el tema de los tributos, y es un tema que estamos hablando también de que se adecúa o se transforma la forma de cálculo del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, que se hace homogénea a la de otros actores, y además se elimina esta distinción que teníamos de la progresividad en la base de cálculo en dependencia y en el incremento que tuviera de la contratación de personal. Por tanto, este trabajador por cuenta propia, cuando contrate fuerza de trabajo, recuerden que ahora el trabajador por cuenta propia solo puede contratar hasta 3 trabajadores por contratado, por la remuneración que él le paga en el mes, paga un 5% por concepto de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo. Y existe una cuantía mínima que se establece en función del cálculo y pago del impuesto, y es que si esa remuneración resulta inferior al salario medio de la provincia, estamos cogiendo este salario medio de la provincia como base de cálculo. Es una cuantía mínima que se toma a los efectos del cálculo del impuesto. Bueno, para los trabajadores por cuenta propia también se ratifica el pago de la contribución especial a la Seguridad Social, y se introduce el pago de esta contribución a los familiares que estén en este negocio. Es decir, hoy el trabajador por cuenta propia va a tener trabajadores contratados, pero también puede ser un negocio donde hayan familiares que estén ayudando en el ejercicio de la actividad. Y va a haber la opción de que este familiar puede estar protegido con el régimen especial de la Seguridad Social, que es opcional, no es obligatorio, pero una vez que la persona ya está inscrita en el régimen, tendrá que aportar contribución especial a la Seguridad Social conforme a lo que esté establecido. Recuerden que hay una actualización también de las bases de contribución y del tipo impositivo a usar, que se ha hecho homogéneo para los diferentes actores económicos. Este pago también se realiza de forma trimestral. Ahora, hay algo novedoso también para el trabajador por cuenta propia titular en una actividad, y es que le surge una nueva obligación que no implica un incremento de su carga tributaria, porque él solo va a ser un retentor de esa remuneración, es decir, de ese aporte que hay que hacer al presupuesto del Estado. Él, en su función de retentor, tendrá que hacer el aporte al fisco del pago del impuesto sobre ingresos personales de su trabajador contratado, que más adelante veremos cómo se calcula este impuesto. Es decir, el pago de los ingresos personales de un trabajador contratado no lo paga el trabajador contratado. Es decir, el titular lo retiene y lo aporta al presupuesto del Estado. Y esto es algo novedoso que todos los titulares de actividades deben conocer. Aquí les traemos el cálculo de cómo se paga y aporta este impuesto sobre los ingresos personales del trabajador contratado. Y estamos mostrando una escala que se usa para hacer el cálculo, que es la misma que tenemos hoy para los trabajadores contratados del sector asalariado. Es decir, esto se hace homogéneo en la contratación de personal, la forma en que se paga el impuesto, y eso lo veremos después en un momento posterior, donde se van a estar explicando algunas cuestiones que son generales y que involucran a los 3 actores económicos, llámese un TCP, llámese una cooperativa o llámese una micro, pequeño, mediana empresa, donde hay cuestiones que se han homogenizado y que son de la misma manera para estos actores. En el caso de la contratación de personal, esta es la forma en que se calcula el impuesto sobre los ingresos personales, que, repito, es similar a la que usan los trabajadores asalariados. Una escala progresiva donde existe un reconocimiento del mínimo exento del que hemos venido hablando, de 3.260 pesos mensuales, y a partir de superar esta cifra y escalonadamente, él aplica una escala progresiva a los excesos que vaya obteniendo en dependencia de las cuantías que obtenga. Hay otro tema que también tiene transformación con este ordenamiento y con este perfeccionamiento de los actores en los trabajadores por cuenta propia, y es el tema de las cuentas bancarias fiscales,
que ya estaban establecidas para un grupo de actividades, pero no estaba generalizada. Ahora hay una generalización de estas cuentas bancarias fiscales, pues todos los trabajadores que tributen por el régimen general de tributación tendrán la obligatoriedad de habilitar una cuenta bancaria fiscal. Recordemos que esta cuenta bancaria fiscal es en pesos cubanos, que se habilita en cualquier sucursal bancaria, que ha sido un reclamo también de este sector, que no es en el domicilio fiscal del contribuyente, sino que puede ser en una sucursal bancaria cualquiera del país, se habilita en pesos cubanos, y a los efectos del control de la administración tributaria, también aquellas cuentas que tenga el contribuyente en moneda libremente convertible conocidas como cuentas bancarias fiscales, pero sin tener en cuenta la operatoria que se establece para la de pesos cubanos. Sobre el tema de las cuentas bancarias fiscales, tenemos que decir que no solo se generaliza su uso para todos los trabajadores que son del régimen general, sino que se ha flexibilizado su operatoria. Estamos hablando de que ya no va a haber aquella obligación que existía de que transiten todos los ingresos del mes, excepto 1% con el que se quedaba el trabajador por cuenta propia, a modo de caja chica, es decir, esto se elimina, no hay que poner 1% determinado de ingresos de esas cuentas, y lo que sí va a tener es una obligación de tener una cuantía mínima a la cuenta, que antes estaba expresada en cuotas del contribuyente y ahora va a estar expresada con una cuantía fija que son 3.000 pesos cubanos, cuantía que debe permanecer siempre en esta cuenta. Ya digo, es un saldo que tiene que tener siempre esta cuenta, y que si en el uso o en la operatoria de la cuenta en algún momento el contribuyente esto se quedara en cero, es decir, no tuviera esos 3.000 pesos, hay un cómputo de 5 días hábiles para, cuando termine el mes, 5 días hábiles para completar este saldo mínimo que exige la cuenta bancaria fiscal. Es una cuenta que es muy útil, por ahí se pueden hacer el pago de los tributos, de todas las compras que se hacen para el negocio y disfrutar de todas las preventas que tiene hoy tener una cuenta bancaria. Además, es una obligación también para las transacciones que tengan con personas jurídicas. Esto sí es una obligación. Estas cuentas bancarias son las que se utilizan cuando se tienen relaciones económicas con las personas jurídicas y le pagan a los trabajadores por cuenta propia. Bueno, en el tema de la contabilidad también tenemos transformaciones que ya se venían anunciando desde la implementación del ordenamiento monetario en el tema de la contabilidad, donde se exige que también para estos trabajadores por cuenta propia que son del régimen general tienen la obligación de llevar sus operaciones, es decir, las operaciones económicas que realicen, la tienen que reflejar en su contabilidad, según lo que esté establecido para este sector en su norma específica contable. Ahora, se ratifica que en el caso de los trabajadores por cuenta propia, que son del régimen simplificado de tributación, llevan el registro de control de ingresos y gastos, es decir, no llevan esta contabilidad que se pide para el régimen general, pero sí llevan el registro de control de ingresos y gastos que hoy existe. Esto se mantiene. Y además hay un elemento nuevo, y es que se reconoce el gasto de capital o el gasto de inversión dentro de los gastos que se pueden deducir a la hora de pagar el impuesto sobre los ingresos personales. Esto es un tema novedoso y que se introduce con la norma contable para los trabajadores por cuenta propia. Bien, estábamos hablando de un grupo de elementos que confluyen y que hay que transformar, y que las normas entran en vigor recientemente, es decir, próximamente, y que bueno, hay que establecer un periodo para que todas estas adecuaciones que hemos estado hablando de los trabajadores por cuenta propia se hagan de una manera ordenada, de una manera que el trabajador no sufra cambios bruscos, que pueda transitar de una manera de tributar a otra. Es decir, en este sentido se ha establecido un periodo de tránsito hasta el 31 de diciembre de este año para dejar ya fijo quiénes serían aquellos trabajadores por cuenta propia que van a requerir ser de régimen simplificado. Recordemos que en principio general todos van a ser de régimen general, pero van a tener la oportunidad de solicitar a la administración tributaria tributar conforme al régimen simplificado si su actividad lo amerita, es decir, si su nivel de ingreso lo cumple y todas las características que se han descrito para ser de ese régimen. Es por ello que se ha diseñado un periodo de tránsito hasta el 31 de diciembre para que estos trabajadores por cuenta propia puedan presentar sus solicitudes, porque además ser de régimen general
no solo implica pagar las cuotas tributarias de manera diferente, no solo va en un tema de tributo, va en lo que estamos hablando de que van a tener una obligación de habilitar cuenta bancaria fiscal, van a tener también la obligación de llevar contabilidad. Por tanto, ser de un régimen, dejar bien definido si soy de un régimen u de otro, es muy importante para el trabajador por cuenta propia. En este periodo de tránsito se va a garantizar que los trabajadores por cuenta propia conozcan todas las obligaciones, todos los requisitos que tienen que tener para ser de este régimen simplificado, que usen, que preparen sus condiciones a aquellos que se mantienen en el régimen general para llevar su contabilidad, habilitar sus cuentas bancarias, que la administración tributaria también puede emitir los vectores fiscales, que es donde se inscriben las obligaciones de los contribuyentes para el año 2022, y es un grupo de cuestiones que se garantiza con este periodo de tránsito. Hay que destacar también que en este periodo de tránsito los contribuyentes se mantienen tributando conforme lo venían haciendo actualmente. Si cada quien tributa por el régimen donde está inscrito hoy, el que es de general por el general y el que es de simplificado por el simplificado, y aplicando las nuevas reglas para pagar los tributos como se ha venido explicando anteriormente. En este caso, los contribuyentes del régimen general pagarán por sus ingresos generados en el mes, es decir, esto comenzaría, las normas entran en vigor en septiembre, a partir del 1 de octubre ya él empieza a tributar conforme a la nueva forma de calcular sus tributos. En la cuota mensual, el del régimen general sería a partir del 1 de octubre, que son las obligaciones que se pagan en noviembre, y en el caso del régimen simplificado, igual comienzan en octubre, pero lo estarían pagando en enero del año 2022, puesto que el aporte del régimen simplificado es trimestral. Se ha diseñado una planilla para que estos trabajadores por cuenta propia se presenten en la ONA y soliciten ser de régimen simplificado a aquellos que lo requieran. Presentamos en pantalla todos los canales que tiene la administración tributaria para recibir esta planilla y que tiene 5 días hábiles para responder al contribuyente sobre la solicitud presentada. El TCP, que por sus características, es decir, tenga que transitar obligatoriamente porque no tiene los requisitos ya para ser un trabajador por cuenta propia a una cooperativa o una MIPYME, se mantendrá tributando también como trabajador por cuenta propia hasta tanto llegue esta autorización. Es decir, una vez se tenga ya la confirmación de que ha sido autorizado como una MIPYME o una CNA, en este mismo momento cesan sus obligaciones y sus responsabilidades como TCP, se le da baja en ese mes y él se inscribe como el nuevo actor económico, y en ese momento él presentaría una declaración parcial con los ingresos que generó hasta ese momento para transitar a esta nueva figura. Hasta aquí hemos explicado las transformaciones que se han establecido para los trabajadores por cuenta propia. Recuerden que hemos estado viendo sobre el tema de la tributación, es decir, cómo cambian sus cuotas mensuales, cómo se calculan ahora sus cuotas mensuales, la transformación en el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, el rediseño del régimen simplificado, qué obligaciones va a tener cada régimen de tributación, cuál es del general, cuál es del simplificado, cómo presentan su DJ, quiénes tienen la obligación de presentar, es decir, un grupo de cuestiones que son novedosas y que deben ser de dominio de todos los trabajadores por cuenta propia. Además, hemos estado explicando algunos temas sobre la contabilidad y sobre las cuentas bancarias fiscales. Hasta aquí hemos explicado todo lo relacionado con los trabajadores por cuenta propia. En el próximo encuentro estaremos abordando sobre las micro, pequeñas, medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias. Igualmente, sobre sus tributos, sobre la contabilidad y algunos aspectos generales que involucran a los tres económicos, dígase trabajador por cuenta propia, MIPYME o CNA, sobre temas de precio, sobre temas de cómo paga el impuesto sobre ingresos personales sus trabajadores contratados, si son temas que son inherentes a todos los actores, llámese incentivos fiscales también para los nuevos actores que surgen. Todo eso lo vamos a estar viendo en el próximo encuentro, donde estaremos abordando, repito, temas tributarios, financieros, de precios de los actores económicos. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo encuentro.